Hola amigos y hermanos, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Flor. Espero que todos se encuentren con bien en este día. Aquí donde yo vivo está haciendo muchísimo frío. En los próximos días supuestamente va a caer nieve. Así que bueno, me dejan saber ustedes de qué país me están viendo y cómo es el clima en este momento. Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar o vamos a continuar nuestra lectura en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar leyendo los capítulos 10, 11 y 12 y como siempre vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús. Primeramente, Señor, darte las gracias por el regalo de la vida. Doy las gracias, Señor, por habernos despertado el día de hoy, por permitirnos estar aquí, Señor, en este tiempo de lectura. Doy las gracias, Señor, por tus cuidados para con nosotros. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por la comida. Gracias porque tenemos un lugar donde dormir, Señor. Gracias por todas aquellas cosas que a veces no les ponemos mucha atención, Señor, pero que son de gran bendición para nuestras vidas. Te pido, Padre, que en este momento tú estés aquí con nosotros en este tiempo de lectura, Señor. Que tú abras nuestra mente y que nos abras el entendimiento, Señor, para poder captar lo que estamos leyendo, para que nuestra mente, nuestros corazones lo puedan recibir, Señor, y lo podamos poner en práctica y lo podamos compartir con otras personas, Señor. Te pido, Padre, por todas las personas que vienen aquí a este canal a escuchar tu palabra, Señor, que tú las bendigas, Señor, y que tú atiendas a las peticiones de su corazón según tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti, Señor. Ayúdanos a buscar una relación genuina, una relación continua, profunda contigo, Señor, porque te necesitamos todos los días, Señor. Aún en nuestros mejores días, aún en nuestros mejores tiempos, siempre te vamos a necesitar, Señor. Ayúdanos a ver nuestra maldad, ayúdanos a ver nuestro pecado, Señor, y ayúdanos a ir a tu presencia. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuando estamos equivocados y buscar tu perdón, Señor. Señor, reconocemos la importancia de humillarnos ante tu presencia continuamente, Señor. Ayúdanos a ser mejor cada día, Señor. Y eso solamente lo podemos conseguir estando en tu presencia, reconociendo nuestras faltas, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre. Que, Señor, si hay algo en nuestra vida que nosotros no podemos ver, ilumínanos, Padre, para que lo podamos cambiar. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús salió de Capernaum y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunírsele la gente y él comenzó de nuevo a enseñar, como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿Qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes, pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Me gustaría hacer una pausa aquí en este tema del divorcio porque yo sé que este tema a veces es muy difícil de abordar y creo que por eso en las iglesias no se habla abiertamente acerca del divorcio. Creo que muchas veces los matrimonios terminan por un orgullo, ya sea por parte del esposo, por parte de la esposa o tal vez por parte de los dos. Creo que es muy importante humillarnos ante la presencia del Señor y pedirle que nos haga ver lo que está mal
con nuestro carácter, con nuestra actitud, con nuestros hábitos, porque muchas veces no podemos ver, no podemos reconocer lo que está mal con nosotros mismos, y por eso es que en muchas ocasiones muchos matrimonios terminan en divorcio por el orgullo, por la falta de humillación. Y también quiero decir que esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es que nosotros nos separemos. También quiero decir que el Señor puede restaurar cualquier matrimonio, no importa lo que tú hayas pasado en tu matrimonio, no importa las cosas feas por las que tú hayas tenido que vivir dentro de tu matrimonio. Si ambos, y esta parte es muy importante, por eso es que la oración es tan importante también, si ambos están dispuestos a humillarse, reconocer su necesidad del Señor y reconocer que hay cosas malas dentro de ti, dentro de tu esposo o tu esposa. Ese es el primer paso para que el Señor pueda empezar a restaurar ese matrimonio, porque si el hombre o la mujer no están dispuestos a humillarse, no están dispuestos a, a pensar siquiera que tal vez hay algo malo dentro de ti, entonces la restauración es muy difícil que pueda suceder. Recuerden que Dios siempre es fiel, pero nosotros también, el Señor al darnos el libre albedrío, pues nosotros tenemos también, está en nuestras manos si queremos que nuestro matrimonio sea restaurado o que se pierda. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Palabras muy claves, muy directas, muy abiertas de parte de Jesús. Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Un hombre rico habla con Jesús. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste, porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna.
pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Se dirigían a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados, y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos, y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, le escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan piden un favor. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que voy a recibir? Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: Ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Jesús sana a Bartimeo, el ciego. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Capítulo 11. Jesús entra en Jerusalén. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí le preguntaron: ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Pusieron entonces sus ropas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus propias ropas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David, gloria en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde.
Jesús maldice la higuera sin fruto. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: «Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto». Sus discípulos lo oyeron. Jesús purifica el templo. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo: «En las Escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. La higuera sin fruto se seca. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados». La autoridad de Jesús. Después de esto regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo?». Jesús les contestó: «Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme. Si ustedes me dan la respuesta, yo les diré con qué autoridad hago esto». Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir: «Entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres?». Tenían miedo a la gente, pues todos creían que Juan hablaba verdaderamente de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: «No lo sabemos». Entonces Jesús les contestó: «Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto». Capítulo 12. La parábola de los labradores malvados. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo: «Un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro, y a éste lo mataron. Después mandó a otros muchos, y a unos los golpearon, y a otros los mataron. Todavía le quedaba a uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él, pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: «Este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y será nuestra la propiedad». Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice: «La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal». Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús, porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. El asunto de los impuestos. Mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes.
para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no juzgas a los hombres por su apariencia. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Se la llevaron y Jesús les dijo: ¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. La pregunta sobre la resurrección. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: Ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes están muy equivocados. El mandamiento más importante. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. ¿De quién desciende el Mesías? Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero ¿cómo puede el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor? La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Jesús acusa a los maestros de la ley. Jesús decía en su enseñanza: Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y les quitan sus casas a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres
2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir.